noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Empezamos con un tema complejo y duro. Ayer conversábamos acá al aire con la doctora Rocío San Miguel, quien nos decía que entre abril y mayo, de acuerdo a un reporte de su organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, habían sido abatidos, entre comillas, abatidos 105 venezolanos por cuerpos de seguridad del Estado. La ortodoxia establece que las violaciones de derechos humanos son perpetradas por los estados. Y que los problemas entre particulares son exactamente eso, problemas entre particulares. Ahora, ¿qué ocurre cuando no estamos hablando ni de particulares ni del Estado? Cuando son grupos violentos, irregulares, los que afectan para mal, para muy mal, las condiciones de vida de la población. Sobre esto tiene un estudio concienzudo la gente de Alerta Venezuela y tenemos en línea precisamente a la directora y fundadora de Alerta Venezuela, la profesora Ligia Bolívar. Ligia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, danos detalle de esta situación, esta suerte de estadio intermedio cuando la vulneración de los derechos procede no de un particular ni del Estado, sino de estos grupos irregulares cuya presencia en nuestro país desgraciadamente ya no es incidental o referida únicamente a la frontera. Te escuchamos. Buenas noches y muchísimas gracias, Cho, por el espacio, por el interés en este tema. En efecto, yo creo que la palabra que corresponde es la que está utilizando. Específicos de violación de derechos humanos cuando estos actos son cometidos por grupos particulares, grupos armados irregulares, etcétera, porque no, en sentido estricto, ellos no están obligados al respeto de los derechos humanos en cuanto en los mismos términos en los que está el Estado, ¿no? O un funcionario público de representación del Estado. Sin embargo, también es cierto que es posible que se cometan este tipo de afectaciones con la anuencia del Estado o que haya una responsabilidad directa del Estado por una falta de actuación en cuanto a combatir, prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas. Entonces, por un lado o por el otro siempre va a haber una responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión. Entonces no estamos hablando simplemente de delitos comunes, estamos hablando de acciones que vulneran derechos humanos. Anuencia y a veces complicidad del Estado. Conversamos, repito, con la doctora Ligia Bolívar. Ella fue fundadora de Provea, que decirlo, también activista durante mucho tiempo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y en la actualidad desde Alerta Venezuela continúa con esta labor de construcción de conciencia ciudadana a propósito del tema de los derechos humanos. Ligia, ya en el caso venezolano, como decíamos inicialmente, la presencia de estos grupos no se circunscribe a una determinada franja fronteriza, y en algunos casos se han producido situaciones de extensa presencia, como la de los grupos que están en todo lo que es el área del arco minero, o incluso, como ocurrió hace algunos meses en el estado de Apure, han tenido tal poder de fuego que se han levantado en armas contra las propias Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Qué nos puedes decir sobre la población no combatiente? ¿Qué ocurre con los civiles inermes? Que por lo menos en el caso de aquella situación en Apure se veían afectados no por uno, sino por todos los bandos.
Sí, en efecto, hay una afectación muy fuerte y muy delicada por parte de la población civil en la medida en que pues estos grupos, o sea, hay una total asimetría de relación, pues, sí, porque estamos hablando de organizaciones armadas, ¿no? Contra población civil desarmada. Y además de eso, estamos hablando también de personas que no tienen muchas opciones, es decir, están un poco al arbitrio de estas organizaciones, precisamente porque, bueno, no tienen cómo defenderse, no tienen un arma, no es su intención tampoco tenerla, obviamente, ¿no? Y voy más allá, se están dando situaciones, por ejemplo, muy delicadas en sitios donde estos grupos tienen control territorial y capacidad de gobernanza, donde incluso los jóvenes y otros elementos, otras personas de la población participan de una manera que se podría decir que es voluntaria, es decir, no es forzada por la violencia, y participan en estos grupos armados. Pero el hecho de que sea voluntaria o no forzada no quiere decir que no sea violenta. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo hacen como consecuencia de una violencia estructural. Es decir, el hambre, la falta de oportunidades, la imposibilidad de salir adelante o ser reconocido como persona, si no tienen un arma, pues lleva de pronto a los jóvenes a tomar este tipo de decisiones. Conversamos, repito, con la profesora Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, directiva y fundadora de Alerta Venezuela. ¿Cuál es el papel posible de la ciudadanía frente a esta situación? Entiendo que quienes están estrictamente en contacto cercano con estos procesos de violencia, bueno, apenas tienen como alternativa cuidar la propia vida, ¿no? Me ha ocurrido a mí, entrevistando a dirigentes sociales, por ejemplo, en Amazonas, en Puerto Ayacucho, en la capital, en Puerto Ayacucho, que bueno, que las personas entrevistadas tienen que cuidarse muchísimo porque la presencia de lo que llaman allá los pategoma es habitual y está normalizada en el área. Entonces, denunciar la existencia o la presencia de este factor pudiera acarrearle severas consecuencias para sí mismo. Pero, ¿qué puede hacer la ciudadanía que esté en otros espacios no directamente afectados o amenazados? Porque es que me preocupa, llega un momento en que esto, para quienes están sobre el terreno, se normaliza, y quienes no están en contacto directo con la problemática sencillamente la ignoran de manera olímpica, siendo como es un problema grave de vulneración de derechos para las personas y de vulneración de soberanía para el país. ¿Cuál puede ser el papel del ciudadano activo en una situación como esta? Mira, la verdad es que el papel de la ciudadanía en este tipo de circunstancias es muy limitado por lo que decíamos anteriormente. O sea, estamos frente a una relación completamente asimétrica, donde tú te estás enfrentando a personas que tienen un poder de fuego y por el otro lado, pues lo que hay es una población civil desarmada. Entonces, la posibilidad de reacción es bastante limitada, y esto es una de las cosas que tratamos de poner en relieve en estos trabajos que estamos haciendo, ya que de lo que se trata precisamente de tratar de buscar mecanismos para aliviar ese sufrimiento de la población, pero también, repito, estando conscientes de que en buena medida esos mecanismos no están en manos de la población, sino que están en manos de las autoridades. Y uno de los problemas serios que tenemos es que las autoridades simplemente miran hacia otro lado o son cómplices de estas situaciones. Entonces, es realmente un panorama muy dramático el que se está viviendo, como tú bien decías, de personas que no se atreven ni siquiera a dar una entrevista o están mirando hacia los lados todo el tiempo porque la amenaza es real y es contundente. Conversamos, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con la profesora Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, integrante de Alerta Venezuela, organización que ha estado trabajando en la construcción de un informe sobre la afectación a personas por parte de los grupos armados irregulares. Una última pregunta, Ligia, usando de tu
paciencia y buena disposición, hemos estado hablando hasta ahora de lo que es la afectación de personas y poblaciones por la acción de estos grupos irregulares, y yo me he referido básicamente en mis preguntas a las personas que están dentro del país, sobre todo en lugares como Amazonas, como el arco minero del Orinoco, como la frontera sur de Apure, o la frontera tachirense. Incluso podríamos hablar del tema de la frontera zuliana, Machiques, Catatumbo. Pero ¿qué ocurre con esa otra Venezuela que están dando, que está caminando por los caminos y por las trochas y por las montañas de América Central, y por todo México, que también están expuestas, por cierto, a esta situación? En unos casos son las maras, en otros casos son los coyotes. En el caso de los que llegan hasta el norte de México, se ven afectados por los ejércitos particulares de los cárteles de la droga. ¿De qué manera pudiera estudiarse la situación de esos grupos humanos, repito, afectados ya no por los estados, sino por estos grupos armados irregulares, que en el caso, repito, del norte de México, estamos hablando literalmente de ejércitos particulares? Sí, mira, el trabajo que nosotros hemos hecho no ha tocado esa dimensión del problema, que también es muy grave, por supuesto. Nos hemos enfocado en lo que está pasando dentro de Venezuela, ¿ya? Ahora bien, hay sí estudios, hay análisis recientes, por ejemplo, por parte de un investigador que trabaja desde acá, desde Colombia, Fran Ebu, que trabaja para la organización Crisis Group, que hizo una investigación precisamente sobre las afectaciones a migrantes en Colombia por parte o sea, que quedan atrapados en el conflicto, porque una de las cosas que no se conoce muy bien en Venezuela y donde falta información para la población, es que mucha gente piensa que, bueno, se firmó la paz en 2016 y aquí todo es bordar y cantar, ¿no? Entonces, la situación no es así. Hay grupos armados activos en muchísimas partes del territorio colombiano, y grupos armados de diferentes tipos. O sea, estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de guerrillas, estamos hablando de paramilitares, en fin, estamos hablando de una cantidad de organizaciones ilícitas que están operando dentro del territorio colombiano y que se benefician o se aprovechan, mejor dicho, de la población migrante, precisamente porque esta no tiene información y cae fácilmente en sus redes, ¿no? También por lo que decíamos antes, por el tema de la violencia estructural, que de nuevo lleva a muchas personas a optar por voluntaria o forzadamente por este tipo de oficios, como puede ser el raspado de la coca, como puede ser el microtráfico, en fin. Son personas que son utilizadas en la medida en que estos grupos se aprovechan de esas debilidades. Entonces, hay estudios que vienen tratando de también revisar qué es lo que está pasando en este tema. Y bueno, de nuevo, las situaciones preocupantes, alarmantes, y lo más alarmante, preocupante, es la ausencia de respuesta institucional. Ligia, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas actualizado sobre esta situación que algunos ignoran y otros hacen todo lo posible por ocultar. Muchísimas gracias y buenas noches. De nuevo, gracias a ti, buenas noches. Era la profesora Ligia Bolívar, fundadora y directora de Alerta Venezuela, defensora de derechos humanos, fundadora del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y durante mucho tiempo referente fundamental del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando son las 8:17, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo.
En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a tocar ahora un tema muy complejo, extremadamente complejo. Ustedes recuerdan cuando aquí hemos estado dando los reportes de Utopix sobre el feminicidio, los reportes periódicos que publica la organización Utopix. Recordarán también cuando en fecha reciente estuvimos refiriéndonos a este tema desde una perspectiva un tanto más amplia, el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, hubo un caso que es muchísimo más grave que una anécdota judicial, ¿no? En nuestro país, aquí en Venezuela, en Maracay en concreto, en el estado de Aragua, hubo un individuo que secuestró a una dama. La secuestró por 31 años. 31 años. Con ejercicio continuado de violencia doméstica, violencia sexual, etc. Bueno, al final esta persona pudo escapar, pudo denunciar la situación que estaba enfrentando. Se abrió un proceso judicial, fue capturado el perpetrador, fue sometido a juicio y le acaban de condenar a 17 años de cárcel. Yo sé que a usted le pegó duro en el oído, ¿no? La señora estuvo secuestrada 31 años y él fue condenado a más o menos la mitad de ese tiempo en prisión. Vamos a escuchar los detalles de este caso de la voz de una colega periodista que ha hecho una cobertura y un seguimiento importante de todo lo que son los entresijos, tanto humanos como judiciales, de este proceso, el proceso de Morela León contra Matías Salazar. La colega es Johanna Marra y la tenemos en línea en este momento. Johanna, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia lo que ha sido tu vivencia de esta cobertura. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y cuál es la, digamos, lección que pudiera quedar no solamente para Morela, sino para la mujer venezolana y para el sistema de administración de justicia en nuestro país? Te escuchamos. Hola Chu, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, este caso, como bien decías, pues conmocionó a todo el país. Fue una cobertura bastante difícil. Como mujer, ¿no? Y como periodista, tengo muchos años cubriendo la fuente de sucesos y pues los periodistas no estamos acostumbrados a hablar directamente con una sobreviviente. Siempre hablamos con familiares de víctimas de violencia, pues de homicidio, otros tipos de muertes violentas. Y pues esto fue una gran experiencia porque yo no quería caer en la revictimización, no la quería lastimar con alguna pregunta, ¿no? Me acuerdo que esta primera entrevista con Morela en marzo de 2020 pues fue bastante difícil. Morela se puso muy nerviosa cuando llegué a su casa de su familia. Se puso a temblar, ¿no? Fue un abordaje bastante delicado. Sin embargo, pues Morela es una mujer muy fuerte, su fortaleza, incluso ahorita hace unos minutos terminé un live con ella, un Twitter Space, por la cuenta de Crónica 1, y su fortaleza es increíble. O sea, escuchamos a una mujer valiente, ¿no? Y que precisamente cuando hablas de qué enseñanza deja este caso, y es vencer el miedo, ¿no? Morela habla y le hace el llamado a todas las víctimas de violencia a que venzan el miedo. Ella durante 31 años fue presa pues de su miedo, ¿no? Durante 31 años tuvo miedo de pedir ayuda, de visitar, de rebelarse, incluso de escaparse, de tener esa valentía, porque los castigos eran severos. El miedo la controló a ella, fue el miedo que le sembró Matías Salazar,
y ese miedo precisamente no la dejó actuar hasta febrero de 2020, que ella logra vencer ese miedo, porque en una entrevista ella me decía: Joana, yo sentía que si no me escapaba de la casa, él me podía matar. Yo tenía miedo de que a él se le acabara la paciencia conmigo y me matara. Entonces pues yo dije, o es ahora o es nunca. Y ella tuvo la valentía de tomar unas llaves que estaban en una repisa y en la casa, que estuvieron por algún tiempo, pero que ella nunca se atrevió a tomarla, porque bueno, Matías la amenazaba o tenía severas golpizas, pero en esta ocasión ella probó esas llaves y escapó y pidió ayuda. Dios santo, es realmente impresionante lo que nos refieres. Háblanos ahora de lo que fue el proceso judicial. Por supuesto, no puedo dejar de establecer algún paralelismo entre el caso de Morela León, secuestrada durante 31 años, víctima de violencia sexual, víctima de violencia de diversa naturaleza, y el caso de Linda Loaiza López, la doctora Linda Loaiza López, quien también fue secuestrada. Afortunadamente, bueno, logró escapar, tomó la decisión de intentar escapar mucho antes, pero cuando intenta obtener justicia, Linda Loaiza fue revictimizada en forma reiterada. ¿Cómo apreciaste tú en la cobertura lo que fue el tratamiento institucional del caso Morela León? Bueno, precisamente tomando como referencia, ¿no?, el caso de Linda, sorprendió que este caso tuviera pues una conclusión tan rápido. Esto fue un proceso de 3 años, Chugo, ¿no? Pues con la mala suerte que tuvo Morena, incluso también lo hablábamos, que cayó la pandemia. Y entonces no había actividad en los tribunales, pues no todo lo que ya vivimos todos los venezolanos y en todo el mundo. Entonces por muchísimo tiempo estuvo suspendida la audiencia. Este lunes, Morena se comunica conmigo y me dice: mira, Joana, mañana voy a Maracay porque es el acto conclusivo del caso. Y yo, ¿pero qué pasó, Morena? Porque claro, las últimas veces que yo tuve contacto con ella, pues no tenía respuesta, la fiscal en algunas ocasiones no la atendía, ¿no? O diferían la audiencia. Pero bueno, este lunes ella estuvo allá, el martes, perdón, fue una audiencia bastante larga, de casi 9 horas. Ella pues nuevamente tuvo su derecho de palabra. En esta audiencia Matías no quiso hablar, solo hablaron sus abogados. Y bueno, aunque muchas personas dicen, wow, estuvo 31 años privada de su libertad, cautiva en un apartamento, y a Matías lo condenan por 17 años y 10 meses. ¿No? A él lo absolvieron por el delito de esclavitud sexual por falta de pruebas. Morena de una u otra, de cierta forma ya ella estaba preparada para que algo así sucediera, ella se había asesorado, y pues esta condena también la recibe por violencia psicológica en contra de otras víctimas que surgen a raíz de que se conoce la historia de Morela. Una de ellas, su nombre es Fanny, y ella tiene una hija de Matías, una joven de 20 años, y otra mujer que se llama Ana María, esposa de Matías Salazar, esposa legal. Entonces, por supuesto, Morela siempre aclara que ella no tuvo contacto con estas mujeres, incluso en este proceso tampoco las vio en algún momento. Sin embargo, en el expediente estaban las 4 víctimas, ¿no? Las 4 mujeres víctimas, y él recibe la sentencia de violencia psicológica también por estas 3 mujeres que te estoy comentando. Y bueno, el tema de la pena, yo me asesoré con algunos abogados y ellos me explicaron que el delito de esclavitud sexual puede tener una pena entre 20 y 25 años, digamos, era la pena más alta que contempla la ley de violencia contra la mujer. Entonces, bueno, no había posibilidad de que Matías recibiera una pena mayor a los 25 años o a los 31 años, que es los comentarios de redes sociales o de muchas personas conocidas, que bueno, ¿por qué no recibió el mismo tiempo que estuvo Morela privada de libertad? Pero bueno, la ley no es así.
se apega a los delitos cometidos, y en este caso, pues, violencia sexual, violencia psicológica y amenaza. Joana, a ti como mujer y como periodista del área de sucesos, te lo pregunto no con curiosidad, sino con la expectativa de quien ha seguido tu carrera, que ha sido impecable y muy profesional. ¿Qué tipo de enseñanza o qué tipo de, no moraleja, sino de aprendizaje se puede construir en un país como el nuestro, donde el femicidio es un tema recurrente y desgraciadamente creciente, en un país donde, bueno, de verdad, yo celebro que el caso de Morela León haya tenido condena en apenas 3 años, pero no es eso lo que generalmente ocurre o lo que generalmente caracteriza la reacción institucional, la reacción del Estado ante el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué podemos sacar en limpio de esta historia tan dura y tan dolorosa? Mira, hay que creerle a las mujeres víctimas de violencia, hay que creer cuando una mujer se acerca a pedir ayuda. Nosotros como ciudadanos y las instituciones, porque muchas mujeres no denuncian porque son revictimizadas, porque cuando van a la policía, el policía pues se burla de ellas, o el funcionario que la atiende en ese momento, y lo digo con propiedad, por testimonios pues de mujeres con quienes he hablado, mujeres víctimas de violencia. Resulta que cuando van a denunciar, bueno, se burlan de ellas, le dicen, bueno, seguro a los 2 días vuelves con él y lo perdonas, y no les toman la denuncia. Entonces yo creo que la principal enseñanza que nos deja todo este caso de Morela es que hay que creerles a las mujeres víctimas de violencia. Como vecinos, si escuchamos, a veces no nos queremos meter en problemas de tres, y como vecinos también podemos actuar como vecinos, como testigos podemos denunciar, podemos acudir a las autoridades. Ahorita hay muchísimas organizaciones de derechos humanos que pues están siempre pendientes y velando en estos temas de violencia contra la mujer. Usemos las redes sociales para documentarnos, para buscar información, para ayudar, porque las mujeres víctimas de violencia, las sobrevivientes, pues en estos casos, siempre sienten miedo de ser juzgadas. Y dicho también y contado por Morela, cuando ellas van a contar, se burlan de ellas, no les creen, les revictimizan, y ahí ellas se cohiben. Y pues siguen en ese ciclo de violencia en el que el hombre pues le pega, la maltrata, ¿no? Pues recordemos que la violencia física no es el único tipo de violencia, esta es una violencia extrema que pues llega al femicidio, pero cualquier tipo de violencia psicológica incluso, y llega pues entra en ese ciclo en el que luego le pide perdón, pasan un tiempo felices, pareja feliz, y caen de nuevo en ese ciclo de violencia. Entonces, bueno, como ciudadanos, como familiares, no le demos la espalda a las mujeres víctimas. Si han escuchado que alguna mujer, la pareja, le revisa el celular, eso es un tipo de violencia. Si se le aparece en su trabajo, es un tipo de violencia. Son actitudes que nos tienen que prender las alarmas como ciudadanos, como vecinos, como primas, como madres, como hermanas, como ciudadanos en general, y que podemos buscar ayuda, denunciemos, porque una enseñanza, y lo dice la misma Morela, hay que denunciar, hay que acudir a las autoridades, hay que contar la verdad. Palabras textuales de Morela en una entrevista. Hay que contar la verdad, y pues hay procesos que no son fáciles, en los que van muchísimas veces, por ejemplo, el tribunal, la fiscalía va y no la tiene, pero hay que insistir para lograr justicia, porque como bien dijiste al principio, Morela tuvo una conclusión, condenaron, pero hay muchísimas mujeres en este momento que están esperando justicia. Y bueno, espero que este mensaje les llegue no solo a ellas, sino a sus familiares, porque ellas no están solas. Es así. Joana, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas condensado en esos minutos el trabajo que durante meses hiciste en la cobertura de este espeluznante caso. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Chubo. Un gran abrazo para ti también. Joana Marra, periodista de sucesos y
que hizo pues una cobertura muy destacada. En este caso comparto con ustedes apenas unas líneas de la nota que hizo Efecto Cocuyo sobre el caso. Matías Salazar, el hombre que mantuvo cautiva a Morela León por 31 años en el estado de Aragua, fue condenado a 17 años de cárcel este martes 20 de junio. Tras un largo proceso que comenzó en el año 2020, se produjo la condena en la que un tribunal solo admitió los delitos de violencia psicológica y sexual, pero desechó el de esclavitud sexual como pedía la Fiscalía. Este caso se dio a conocer cuando Morela León logró escaparse del hombre que la mantuvo encerrada en diversas viviendas y apartamentos en la ciudad de Maracay, en el centro del país, después de 3 décadas. Morela León conoció a Matías Salazar a los 17 años, quien la mantuvo encerrada 13 años en varias casas y después otros 18 años en un apartamento de la capital aragüeña, del que pudo escapar el 24 de enero de 2020. ¿Qué tal? Bueno, que nos quede la reflexión que compartió generosamente la periodista Giovanna Marra. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde, 2 de 1, con su cantante favorito. Miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Quisiera decir tu nombre. 2 éxitos y un artista. Por el gigante Rumbo. Siempre contigo, gigante. Amigos del señor Félix Coronel. Todos ustedes quieren el Rumbo, programa de construcción. Publicidad. Como el link. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca del Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, Parece que hoy por fin podemos tener transmisión por las redes Atención, sociales. mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en el Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propate de Alpia 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! En sus marcas. ¿Listos? ¡Go! Macro y Red Vital trae para ti una gran oportunidad. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 2 de julio en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. ¡Go, go, go! Vida saludable. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:38. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos, tratando de expresar con claridad cuán conmovidos estamos por el tema que vamos a colocar ante la atención de ustedes
de inmediato. Siempre hemos sido desde este espacio defensores de los derechos de la mujer, del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En particular, lo dijimos cuando nos aproximamos al Día de la Madre, creemos que es importante entender, comprender, promover y apoyar esa realidad social que es en Venezuela la madre soltera, la mujer que hace frente en solitario a llevar adelante un hogar. En nuestro país ese tema de la paternidad responsable sigue siendo una materia por resolver. Sin embargo, también hay situaciones donde hay que ver la otra cara de la moneda. Hay padres solteros que están enfrentando situaciones realmente complejas y duras. Bueno, por el tema del éxodo, el tema de cómo esta ida de más de 7 millones de personas del país ha fracturado familias completas, cualquier clase de situaciones de esa naturaleza. Pero el caso que tenemos hoy es un caso muy particular. Es el caso de un joven venezolano que se llama Félix Coronil. Félix Coronil es padre soltero y está a cargo de un niño de 13 años ya, de su hijo Esteban. Esteban padece parálisis cerebral. De más está decirlo, pues ustedes saben, yo soy padre, orgulloso padre de un niño autista, de un niño especial. Por cierto, hoy me lo premiaron, le dieron el premio de la excelencia en el municipio de Baruta, en su escuela. Pero bueno, sé por experiencia propia que no es fácil salir adelante en este país con un niño especial. Debe ser mucho más complejo, mucho más complicado para alguien que como Félix está en esa condición de padre soltero. Pero este padre soltero, padre de un niño especial, fue botado de su trabajo de manera irregular hace año y medio. Y fue tan irregular la manera que hasta el Ministerio del Trabajo, hasta la Inspectoría del Trabajo ha estado demandando su reenganche, y tras año y medio de penuria todavía no ha sido reenganchado Félix Coronil. Lo tenemos en línea en este momento. Félix, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos, por utilizar esta humilde ventana para plantear y visibilizar tu caso. Cuéntanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Esteban? ¿Y cuál es tu situación laboral? ¿Cuál es la situación de tu reclamo laboral? Te escuchamos. Bueno, te doy muchas gracias. Estamos aquí con Esteban, que ya está listo ya por hoy. Y bueno, claro, aprovechar de aclarar qué condición que tienen los niños con discapacidad. Parálisis cerebral cuadripáctica. Y sí, soy un trabajador del clínico por más de 10 años, ¿verdad? Y fui votado justamente de mis labores, pues, de trabajo. Me paré, como tú mismo lo dices, y bueno, esta gente, gracias, te doy la ventana para denunciar lo humano, ¿verdad? Que he sido con mi caso, cuando el hospital es casi que público y notorio, todo el mundo me conoce por eso. Y bueno, este señor Blanco, este recurso humano, no tuvo ni la delicadeza de conocer mi caso, de saber qué es lo que estaba, sino lo trató de, aparte de mis derechos vulnerados, de una forma humillante, de verdad que sí. Y bueno, ahorita estamos en curso con esto, y bueno, lo que se tiene es que se le guía el caso, de verdad. Por eso que lo que tú indicas que bueno, es difícil para esta vida de cargar con tu chamo, saber que tiene que hacer la terapia, y bueno, con toda esa carencia que se tiene, bueno, saber cómo es todo. Estamos conversando con Félix Coronil, trabajador del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Qué cosa tan irónica, ¿no? Trabajador de un centro de salud. Fue echado de su puesto de trabajo hace año y medio, en enero del año 2022, a pesar de ser, repito, padre soltero, a cargo de un niño que
sufre parálisis cerebral, de un niño con una condición especial. Félix, al margen de, o además, mejor dicho, de todo lo que te debiera proteger la legislación laboral, debo recordarle a todos que supuestamente está vigente la inamovilidad laboral, ¿no? Supuestamente hay inamovilidad laboral. A pesar de eso, también está el tema de la cobertura que a ti debiera darte la LOPNA, porque se están violentando los derechos de Esteban, los derechos de tu niño. Cuéntanos, ¿has utilizado o has intentado utilizar también esa instancia? Sí, por supuesto. En el comunicado está, en la orden del reenganche del inspector, está incluido esa norma, y con todo eso no han aceptado, no aceptaron el reenganche, pues, no lo aceptaron. Y bueno, es lamentable, de verdad, que este gobierno, que se hace llamar socialista, humanista, laborista, sucedan estas cosas en este sector salud de parte de, bueno, súper maltratado y deteriorado, ¿verdad? Porque si me hago eco de mis compañeros ahorita, no tienen donde descansar, todo el tiempo se tiene que estar ganando humillaciones en nombre de no sé, esa revolución que ellos pintan. Entonces, bueno, de verdad. Félix, finalmente, ¿de quién depende la decisión de tu reenganche? ¿Cuál es el funcionario, cuál es la instancia que se resiste al dictamen de la Inspectoría del Trabajo? El abogado laboral y en este caso el jefe de recursos humanos, que el jefe de recursos humanos le designó pues la decisión al abogado sin conocer el caso, sin nada, y después le dijo que no, y me mandó a regresarlo a los tribunales. Entonces ellos que hacen las leyes, como tú dices, lo estudian porque tienen una universidad y saben que tiene que proceder al reenganche por decreto presidencial o por avisar al trabajador, porque si yo me hubiesen llamado, mira, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con esto? ¿Verdad? Uno les explica. Entonces, mi situación es que mi hijo también es alto riesgo y yo no, en plena pandemia, no voy a buscar una enfermedad para él. Entonces, amparándolo en la Constitución, en el capítulo 5 de la Constitución, en los artículos 74 y 75, ¿verdad? El derecho de protección a la familia, con eso vamos a ampararlo. Luego hay un decreto, hay unas leyes, y por último está la moral, porque este lo que ha hecho es trabajar para el pueblo. Inclusive yo tengo que ir de otro trabajo por la persecución que le montan a uno, persecución que para ver, o sea, y bueno, gracias que somos, porque es difícil pues llevar esa parte, ser padre y salir a la calle a trabajar, ¿verdad? Teniendo en tu casa un niño con que necesita atención, necesita movilidad, necesita una serie de cuestiones, pues. Félix, yo quiero agradecerte que hayas tenido el coraje de visibilizar este caso, que hayas utilizado esta humilde ventana para hacerlo. Cuenta con que vamos a hacerle seguimiento a toda esta situación y bueno, a las autoridades que debieran poner coto a esta situación. O sea, el señor fiscal general de la República, que cada vez que ve en las redes sociales algo que pueda hacerse viral, aquí tiene un caso, señor fiscal, aquí tiene un caso. Se trata de un padre soltero que está a cargo de un niño especial con parálisis cerebral. Fue botado de manera irregular hace año y medio de su puesto de trabajo y no ha sido reenganchado a pesar de tener dictamen positivo de la Inspectoría del Trabajo. Félix, un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Hugo. Buenas noches. Félix Coronil, un padre venezolano. En este país donde yo decía al principio, el tema de la paternidad irresponsable sigue siendo un morbo, sigue siendo un problema, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un padre responsable, extremadamente responsable, padre soltero,
a cargo de su muchachito especial, de su niño especial, votado por los burócratas de su puesto de trabajo en un centro de salud, a pesar del dictamen del Ministerio del Trabajo. Cuando son las 8:47 minutos, vamos a nuestra última pausa comercial de la noche y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con información política. Nos dicen los colegas del portal Tal Cual Digital que la Comisión Nacional de Primarias extiende postulaciones de candidatos hasta el sábado 24 de junio. Recordarán ustedes que el plazo que había establecido originalmente la Comisión Nacional de Primarias era hasta el viernes 23, así que no hay una vulneración demasiado importante estrictamente del cronograma. Dice así la información. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, confirmó que dicha instancia tomó la decisión por unanimidad de extender por un día las postulaciones de estos comicios, es decir, recibirán las inscripciones de candidatos hasta el sábado 24 de junio. Aseguró en una rueda de prensa que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma que adelanta la Comisión para estas elecciones, previstas para el 22 de octubre. Esta decisión no perjudica a nadie, afirmó, y permitirá mejorar el proceso de postulaciones. Esta decisión se adopta también en atención a la solicitud formulada en circunstancias sobrevenidas derivadas de la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE. Señaló que el lunes 26 de junio la propia Comisión de Primarias informará las postulaciones admitidas, tal como lo establece el cronograma. Descartó además que la extensión de este plazo obedezca a supuestas presiones de grupos políticos, como lo denunció la tarde del 21 de junio el precandidato de Acción Democrática Carlos Prosperi, e insistió en que es una decisión que obedece a las propias exigencias impuestas a la comisión debido a la postulación tardía de los dirigentes. Como explicó Casal, el viernes 23 recibirán la mayor cantidad de postulaciones, pues se espera que se inscriban Freddy Superlano, de Voluntad Popular, María Corina Machado, de 20 Venezuela, Andrés Caleca, Independiente, y Carlos Prosperi, de Acción Democrática. Hasta la fecha son 7 los dirigentes que han concretado su postulación: Roberto Enríquez, de COPEI, César Pérez Vivas, de Concertación Ciudadana, Tamara Adrián, Unidos por la Dignidad, Andrés Velázquez, de la Causa R, Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, Luis Farías, Independiente, Gloria Piño, Independiente, y César Almeida, UPP 89. Solo los candidatos Benjamín Rauseo y Enrique Capriles no han manifestado cuándo se inscribirán. Según este último, Jesús María Casal también señaló sobre este último, Jesús María Casal señaló también que ya la comisión respondió a la comunicación enviada por el precandidato de Primero Justicia para solicitar la habilitación de más centros electorales y que no sean unas primarias VIP. Indicó que ahora depende del exgobernador fijar el día de su inscripción. Y es que Capriles, quien aseguró en varias oportunidades que no había puesto condiciones o presiones a la propia comisión, dijo: vamos a esperar respuesta a la carta para decidir el siguiente paso. Esta es la reseña que hacen los colegas de Tal Cual Digital sobre este tema de las primarias. Debo recordarles a ustedes el antecedente inmediato, que fue la declaración, en términos duros, por cierto, de el precandidato Carlos Prosperi, quien dijo que estaba en marcha una maniobra para supuestamente producir una prórroga para beneficiar a determinadas candidaturas, y esto generó esta respuesta por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Como la nota de Tal Cual Digital dejó en veremos la posibilidad de inscripción o no de la candidatura de Capriles, tenemos que en el portal Monitoreamos hay sí una definición al respecto.
Dice así el titular. Finalmente, Capriles anunció que se inscribirá como candidato en la primaria el 24J, es decir, que se inscribirá el sábado 24 de junio. Luego de días de incertidumbre y presiones a la Comisión Nacional de Primarias para que se prorrogara el cierre del plazo para la postulación de candidatos, finalmente el abanderado de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, anunció que se inscribirá en la contienda opositora. Informamos a todos los venezolanos que el próximo sábado 24 de junio, 11 a.m., vamos a inscribirnos en el proceso de primarias organizado por la Comisión Nacional de Primarias, escribió Capriles en su cuenta de Twitter. El anuncio se produce luego de que la Comisión Nacional de Primarias prorrogara por 24 horas más el plazo para la inscripción de candidatos hasta el sábado 24 de junio. Hasta ahora Capriles se había abstenido de confirmar cuándo formalizaría su inscripción como candidato. Yo voy a esperar la respuesta de la carta para decir cuál es el siguiente paso, dijo el lunes a la prensa, tras presentar ante la Comisión Nacional de Primarias una solicitud para que se habiliten más de 4.000 centros de votación en la elección opositora. Esta es la información de Monitoreamos. Hay otra información curiosa que tiene que ver con el otro candidato, el señor Benjamín Rauseo, más conocido como el Conde del Guácharo. De acuerdo a diversas fuentes, estaría en veremos la posibilidad de que el Conde del Guácharo inscribiera definitivamente su candidatura. Incluso circuló un audio donde esa posibilidad era negada o relativizada. Hoy circuló la información de que en efecto el movimiento del Conde del Guácharo había inscrito un comodín, por así decirlo, inscribieron un nombre para tener ahí en la plaza y tomar luego la decisión de si inscriben o no al señor Rauseo. La persona que fue utilizada supuestamente como comodín habría sido el exdirigente de Voluntad Popular y exalcalde de Chacao, Emilio Graterón. De todas maneras, esta es una situación que habrá que precisar con mayor detalle y sobre esto nos podremos referir en el día de mañana. Yo sí quiero terminar con una reflexión. Más que una reflexión, es un pedido. No me da vergüenza decir, es un ruego. Yo quiero rogarle a los factores políticos que están inmersos, implicados en esta dinámica de las llamadas primarias de la plataforma unitaria. Yo les ruego que se porten a la altura. Les explico por qué. Ustedes no se han preguntado por qué Diosdado Cabello habla tanto de las primarias. Diosdado Cabello prácticamente no pasa una semana sin que diga, esas primarias no van a ocurrir, eso es un atajaperro, se están metiendo puñaladas, si las primarias no sirven, eso es culpa de María Corina. Bueno, chismografía cívico-militar, ¿no? Sobre este tema. Ustedes no se han preguntado por qué. Yo puedo avanzar una hipótesis. Yo creo que el señor Cabello maneja un análisis y quizá también maneja información sobre la posibilidad, ciertamente, de que en el proceso de la primaria la oposición se sabotee a sí misma y sea un acto más para desmoralizar al votante opositor, ¿no? Que en vez de ser la primaria, como ocurrió en el año 2012, un proceso de construcción de esperanza colectiva, se transforme en una nueva decepción colectiva. A eso le apuesta Diosdado Cabello, a eso le apuesta ese sector del oficialismo. ¿Entiende? Como ustedes saben, yo no milito en ningún partido, no formo parte de esta plataforma unitaria, pero yo le deseo la mejor de las suertes a ese proceso y ojalá que salga de allí un candidato o una candidata
que sea capaz de generar adhesión, que sea capaz de generar esperanza, que sea capaz de convertir en músculo electoral a esa inmensa mayoría descontenta que está en el país. Ojalá. Pero eso depende en una medida muy importante de cómo se comporten los actores. Que no se metan zancadillas, que no se sigan presionando, que no se desconozcan mutuamente. Que entiendan que gane quien gane esa contienda, todavía tienen que salir a convencer al resto de la oposición y al resto del país de que son una opción viable. Y si logran convencer al resto de la oposición y al resto del país descontento de que sí, de que son viables como alternativa, todavía entonces tienen que construir una fortaleza muy grande para ganar las elecciones y luego para poder gobernar. Porque una cosa es ganar, como lo decía anoche César Pérez Vivas acá, una cosa es ganar y otra cosa es saber administrar esa victoria. Entonces, repito, con todo el respeto del mundo, yo le solicito cordialmente a los precandidatos y a las fuerzas que están participando que tengan un comportamiento acorde con la hora terrible que está viviendo el país. Tengan respeto por el sufrimiento del pueblo, tengan respeto por la esperanza del pueblo, sean merecedores de su confianza. Esa es la única reflexión que puedo hacer yo a estas alturas cuando están ya en las horas finales del proceso de inscripción de precandidatos. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, en Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.